Hola alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Me da Buenas gusto. noches, Lick. Buenas noches, buenas noches. Me da gusto que estén por aquí. ¿Cómo les fue en su examen? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, qué bueno. Yo creo que bien. Este, Vamos a iniciar con esta clase que se llama Derecho de las Personas. Este, es una clase, es un tema muy interesante que nos habla de cómo por el hecho de ser personas, desde que estamos en el vientre materno, ya tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? Jurídicas y capacidad de goce y de ejercicio de muchas cosas. Este, lo vamos a ir viendo ahí a forma de detalle para que quede bien claro. Ya nomás nos quedan para terminar el curso cinco clases, cinco sesiones, no, cinco capítulos y que los vamos a ver creo en tres o cuatro sesiones. Y ya acabamos, ¿sí? Ya estamos a este nivel del curso, brincando la mitad, este, y que bueno, me da mucho gusto a los que lograron cruzar la línea. Hay que terminarlo, acomodé el lugar, terminarlo bien, para que haya valido la pena al final, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla de la presentación. A ver, ¿sabes qué? Déjame, traigo muchas cosas abiertas. Déjame cierro. Es que andaba viendo ahorita unos temas. Muy bien. Derecho de las personas. A ver, sigue entrando gente. Me voy a estar así como regresando. Muy bien. Vamos a continuar. Dice, el objetivo es comprender las principales disposiciones acerca del derecho de las personas, así como sus atributos y capacidades, las cuales regulan a todo individuo. Los capítulos que comprenden los títulos que comprenden este capítulo son atributos de las personas físicas y morales, de la capacidad, del estado civil de las personas, del domicilio y del nombre. Si recuerdan, en el examen había unas poquitas preguntas de este tema. Entonces, se supone que iban después del parcial, pero bueno, alguien las incluyó por ahí y bueno, ya no hubo chance de quitarlas. Eran pocas, por eso para mí es muy importante que veamos este tema. Muy bien. Dice, los atributos de las personas físicas o seres humanos son la capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Estos son atributos constantes y necesarios en toda persona física, ¿sí? A diferencia de los atributos de las personas morales, que son la capacidad, el patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad. ¿Cuál es la diferencia de una y de otra? Pues la denominación y razón social, el estado civil. Si por ejemplo, y ya sabemos lo que es una persona moral, ¿verdad? Son todas las empresas, todos los nombres de empresas, las empresas constituidas legalmente y con todos los elementos esenciales de validez, pues son todos los que conocemos ya, que son hasta famosos, ¿no? Como la Coca-Cola,
Vitro SASB, Cervecería Cuauhtémoc y famosa, no sé, Walmart SADCB, todas esas son las personas morales. Y las personas físicas, pues somos nosotros, ¿sí? También a las personas morales se les conoce también como persona jurídica, puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que para la consecución de un fin social durable y permanente es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales, ¿sí? O sea, una persona ya jurídica es una persona moral que ya cumplió con todos los requisitos y que está funcionando de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a la razón por la cual fue creada, ¿sí? Como les dije, hay muchas empresas, pero no es tan sencillo como crear una empresa y yo puedo hacer la actividad que yo quiera. Si vas a crear una empresa en tu acta constitutiva, que es la que se registra, que es la que es válida, que es la que es legal, la que está sellada por un fedatario público y autorizada en registro público de la propiedad, es donde dice cuáles son los estatutos, quiénes son los dueños de esa empresa y lo más importante, a qué se va a dedicar esa empresa. Si se va a dedicar al comercio de alimentos, pues se tiene que dedicar al tema de alimentos, ¿sí? Si se va a dedicar al tema de fabricación de acero, pues nomás se tiene que dedicar al tema de fabricación de acero y todo lo periférico al acero, pero siempre y cuando sea eso, ¿sí? Y así, este, va determinando de acuerdo a la actividad. Y la otra variable de las personas morales, dice la capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad. O sea, estas son las únicas formas por las cuales no puedes tú tener capacidad de ejercicio dentro de una persona moral. Las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto y naturaleza y fines. Es lo que les decía ahorita, está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines, o sea, para lo que fue creada. No puedes decir, yo me dedico a comerciar alimentos, vegetales, frutas, y resulta que estoy pintando naves industriales, por ejemplo, ¿sí? No puedes hacerlo. Son cosas muy distintas. Entonces, por eso dice, en las personas morales su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, el objeto para lo cual fue creada, su naturaleza y fines, ¿sí? En cuanto al patrimonio de las personas morales, observamos que aun cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo pudieran funcionar sin patrimonio, existe siempre por el hecho de ser personas la capacidad de adquirirlo. Es decir, cualquiera que sea sujeto y finalidades deben tener la posibilidad jurídica de adquirir los bienes, derechos y obligaciones relacionados con sus fines. O sea, hay entidades, personas morales, que sus fines no son de lucro, su fin no es tener una utilidad económica, ¿sí? Bueno, pues eso se dice, ¿no? Su fin es organizarse para, en conjunto, trabajar en algo para llegar a un fin específico, ¿sí? Y aquí habla de esto, por todos los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo, a eso se refiere, sin patrimonio, ¿sí? Sin embargo, las personas que integran esa sociedad, en el caso de que tengan patrimonio dentro de la sociedad, pues ellos pueden adquirir ese patrimonio que tiene la sociedad, o venderlo, etcétera, claro, con los debidos poderes y representación
adecuados para poder, de dominio para poder vender o comprar. Las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio, o sea, un capital social, que es indispensable formar desde el nacimiento del ente y a través de las aportaciones que llevan a cabo los socios en dinero, bienes, trabajo o servicios. Y aquí les pongo algunas de las razones sociales que requieren patrimonio, que hay que determinar que la sociedad tiene un patrimonio de tanto, ¿sí? De un tema económico, como por ejemplo, aquí está una, Vitrosap, SADC. Vitrosap significa Sociedad de Administración Bursátil de Capital Variable. Botanical, SDRLDCB, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Prodenor, Sociedad Anónima de Capital Variable. Niños Felices AC son las sociedades que no requieren un patrimonio para su constitución. ¿Sí? Son todas las asociaciones civiles. ACE significa asociación civil. Todos los colegios son ACE, son asociaciones civiles, que supuestamente no hay utilidad, no persiguen fines de lucro, pero bueno, ya todos sabemos, todos los colegios, pues todo lo que cobran y todo esto, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. A ver, me regreso tantito, hay gente queriendo entrar. Muy bien. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. De la capacidad. Dice, la capacidad es el atributo más importante de las personas. La capacidad de hacer y de tener y de comprar y de vender, etcétera. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esta puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce, el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio a que se refieren las personas físicas puede faltar en ellas y sin embargo existir la personalidad. Ahorita vamos a ver las diferentes capacidades de goce y de ejercicio. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad, pero cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Capacidad de goce es que yo puedo ser presidente de la República, yo puedo ser diputado, yo puedo ser senador, ¿sí? Esa es mi capacidad de goce, sin serlo, pero yo tengo esa capacidad de goce. Cuando ya lo ejerzo y que logro estar, por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Ya soy gobernador, pues ya estoy en capacidad de ejercicio, ¿sí? Ya cumplí todos los protocolos y ya soy gobernador y ya tengo esa capacidad de ejercicio, ¿sí? Se ha sostenido que en la esclavitud y la muerte fueron causas extintivas de la personalidad. Antes, por solo ser esclavitud, era algo tan terrible que no eran como personas, eran como cosas que no tenían ninguna necesidad, ningún derecho, bueno, solamente puras obligaciones. Pero bueno, digo, lo quise poner ahí como un tema aparte. Vamos a hacer un pequeño video, a ver de qué, no me acuerdo. Vamos a hacerlo, perdón. Tengo cosas que hacer. Mamá necesita atención, hay que limpiar la casa. Vamos a verlo por acá. Copiar. Dejo de presentar tantito, me salgo yo del aire. A ver, es que creo que quiso entrar una persona. Una pestaña. Ay.
Permíteme tantito. Con tu terminal Point de Mercado Pago, recibes tus fondos al instante y sientes la lana en tus manos. Mercado Pago. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. ¿Soy yo o ya no se escuchó nada? Ahorita es que apagué mi micrófono. Ahorita va a empezar el video, tranquilos. Ay, perdón, gracias. Capacidad e incapacidad. Vamos a ver ese tema, es el video. Ya conocen este cuate, muy claro en su hablar. Coordina muy bien sus palabras y habla muy tranquilo, entonces no vamos a tener ningún problema. Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos de los siguientes temas: capacidad e incapacidad. En videos previos habíamos abordado el tema de atributos de la personalidad, encontrando como uno de esos atributos al concepto llamado capacidad. La capacidad se divide en dos tipos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud de una persona para gozar de la titularidad de derechos y obligaciones. Por su parte, la capacidad de ejercicio es la aptitud de una persona para ejercer por sí mismo sus derechos o bien cumplir por sí mismo con las obligaciones. Por el simple hecho de ser seres humanos, o en su caso personas morales, tenemos capacidad de goce, es decir, podemos adquirir derechos y obligaciones. No obstante, tratándose de personas físicas, no siempre podemos ejercer por nosotros mismos esos derechos y obligaciones de los cuales somos titulares. Un ejemplo, si un abuelito decide donarle a su nieto menor de edad una casa, el menor de edad, por supuesto que puede adquirir la titularidad y propiedad de esa casa. No obstante, si a sus 6, 7, 8, 9 años la quisiera vender, no tiene la facultad legal para hacerlo, es decir, no tiene capacidad de ejercicio. De esta manera, encontramos dos temas importantes acerca de incapacidad. Por un lado, la incapacidad natural y por el otro, la incapacidad legal. La incapacidad natural es la que tenemos las personas físicas por el simple hecho de la minoría de edad. Mientras no cumplamos 18 años o hayamos sido legalmente emancipados, no podemos ejercer nuestros derechos ni cumplir nuestras obligaciones por nosotros mismos. En cambio, existen algunos supuestos en los que, a pesar de ser mayores de edad, no tenemos capacidad de ejercicio. Esto es lo que se conoce como incapacidad legal, y la misma se define de la siguiente manera: es la falta de capacidad de los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos. O bien, es la falta de capacidad de aquellos mayores de edad que padezcan alguna afección originada por alguna enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico, sensorial, o bien por alguna adicción a sustancias tóxicas, tales como el alcohol, psicotrópicos, estupefacientes, etc. Siempre y cuando, debido a la limitación o alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o bien manifestar su voluntad por algún medio. De esta manera hemos revisado el concepto de capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y por contraparte la incapacidad natural y la incapacidad legal. Nos vemos en el siguiente. ¿Cómo lo vieron? ¿Sí está claro? Capacidad de Sí, goce. maestro. Sí, Capacidad de maestro. goce, capacidad de ejercicio. Capacidad de goce es la facultad que tengo para vender, comprar, hacer, deshacer, ir para allá y para acá, etcétera. Y la capacidad de ejercicio es poder hacerlo, cuando ya lo estoy haciendo. Como dijo él, un ejemplo muy claro: eres menor de edad, pero tienes la capacidad de goce de poder ser dueño de una propiedad porque te la están cediendo los derechos o la están poniendo a tu nombre.
¿sí? No hay problema, esa es capacidad de goce. Pero para poder vender esa propiedad que ya es tuya, necesitas tener capacidad de ejercicio. No la tienes, esa la tienes hasta que tengas la mayoría de edad, ¿sí? Son cosas distintas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, Sí, maestro. continuamos. Sí, profe. El Código Civil mantiene a la cabeza, estamos hablando todavía de la capacidad, mantiene a la cabeza la teoría del nasciturus, una declaración de tipo general que es la que ha de dar la tónica a todo el sistema. Está contenido en el artículo 29, el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Nasciturus significa cuando el bebé aún está en el vientre. Sin embargo, aquí dice, el concebido, ya está concebido, se tiene por nacido para este tema de la capacidad, se tiene como ya nacido, con el solo hecho de ser concebido, ¿sí? Eso es lo que quiere decir este precepto del Código Civil, para que lo tengamos claro. Grados de capacidad de goce. El grado mínimo de capacidad de goce existe en el ser concebido, pero no nacido, de acuerdo al Código Civil, que nazca vivo y presentarse ante el registro civil o viva 24 horas. ¿Sí? Esta forma mínima de capacidad de goce permite al embrión tener derechos subjetivos patrimoniales, es lo que les decía, capacidad de goce, ya tiene derechos subjetivos patrimoniales, como derecho a heredar, de recibir en legados o de recibir en donación. Capacidad de goce para los menores de edad, que es muy similar a los de los mayores de edad, salvo lo exclusivo para la mayoría de edad. Tercer grado de goce es para los mayores de edad, en pleno goce de facultades mentales, y los de interdicción por locura, idiotismo, imbecilidad o uso constante de drogas y enervantes. Es lo que ya vimos ahorita en el video. Capacidad de ejercicio es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, de hacerlo personalmente, como votar inclusive también, es una capacidad de ejercicio. No todos pueden votar, tienes que ser mayor de edad. Grados de incapacidad. Al ser concebido pero no nacido, o sea, fuiste concebido, ya tienes capacidad de goce, pero hay como, es lo que le decía en el slide anterior, ya estás concebido, ya tienes capacidad de goce, pero está como en un stand-by hasta que no nazcas, ¿sí? Pero ya tienes capacidad de goce, ya puedes heredar inclusive, pero estás en un stand-by, como vamos a decir, como ratificar que naciste, ¿sí? Ya estás concebido, al nacer ratificas ese derecho al registrarte ante el registro civil. Desde el nacimiento hasta la emancipación o mayoría de edad. Corresponde a los menores emancipados, en donde existe solo incapacidad parcial de ejercicio y consiguientemente semi-incapacidad. Pueden realizar todos los actos de administración relativos a sus bienes muebles e inmuebles sin representante. Pueden también ejecutar los actos de dominio relacionados con sus bienes muebles, en cambio tienen una incapacidad de ejercicio para comparecer en un juicio. Estamos hablando de los menores emancipados, los que tienen algún problema mental, que requieren algún tipo de representación, que no pueden tomar ellos sus propias decisiones, necesitando un tutor. Para celebrar actos de dominio sobre bienes inmuebles es menester la autorización judicial. Corresponde a los mayores de edad privados de inteligencia o cuyas facultades mentales se encuentran perturbadas. Son grados de la incapacidad. A ver, por ahí creo que había una pregunta. A ver, Lourdes, ¿quiere decir algo? Buenas tardes. En tema de discapacidad o autismo, ¿quiénes pueden ser tutores? Pues los padres. Así, de Y, manera directa, los padres. y si no fueran los padres por alguna situación, Bueno, sería la autoridad, una autoridad nombraría a alguien o la misma autoridad sería su representante si no tuviera nadie de familia cercana, buscando siempre el beneficio para el menor, ¿verdad? O para el incapacitado. ok.
¿sí? Gracias. De nada. Dice, el emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita durante su menoría de edad del consentimiento del que lo emancipó para contraer matrimonio antes de llegar a la mayoría de edad. Si el que otorgó la emancipación ejercía la patria potestad y ha muerto o está incapacitado legalmente al tiempo en que el emancipado intenta casarse, necesita del consentimiento del ascendiente a quien corresponda darlo, y en su defecto, el del juez. De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces, de un tutor para los negocios judiciales. Es que hay gente emancipados pues que tienen bienes, por alguna razón tienen bienes y tienen dinero y tienen muchas cosas, entonces tienen que tener un representante. Digo, esto es lo que trata de decir, para ciertas cosas tiene que tener un representante legal que hable por él, ¿sí? Y ese representante, bueno, pues tiene que ser nombrado por él mismo, y si no puede ser por él mismo, pues generalmente son los papás, son los padres, son un hermano, un familiar, y que de acuerdo a algunas preguntas, pues se determina que es el representante adecuado para ese tipo de cosas. Capacidad para actos de dominio y para actos de administración. Actos de dominio y actos de administración. ¿Qué significa capacidad de actos de dominio y actos de administración? Cuando hay una empresa, a mí me tocó mucho, me daban a mí un poder de actos de dominio bueno, a mí me correspondían los de actos de dominio, a otro compañero los actos de administración. O sea, que los actos de dominio sirven para comprar y vender propiedades, básicamente, ¿sí? Y los actos de administración, bueno, para temas de pagos, de recibir los dineros, administrar los dineros, temas de recursos humanos, etcétera. Entonces son dos tipos de capacidad. Vamos a leer lo que dice aquí el libro. La capacidad para celebrar actos de dominio supone la propiedad, la autorización legal o la del propietario para realizarlos. Es decir, estos actos de dominio pueden celebrarse primero por el propietario, segundo por aquel que sin ser propietario tiene autorización, que ese era en mi caso, tiene autorización de la ley para realizarlos. Será el caso de los que ejercen la patria potestad y la tutela, previa a la autorización judicial y un tercero. Por aquellos que tienen un mandato espacial o una representación voluntaria, facultados para celebrarlo. Básicamente te tiene que generar un poder. En el caso de una empresa, en el caso de un emancipado, de un menor de edad, tiene que ser la representación bien clara, y si se puede por escrito, se hará por escrito. Y si no hay una representación, que es lo que dice la compañera, pues tendrá que ser a través de un mandato especial judicial, ¿sí? O sea, de la autoridad. ¿Vamos bien o me regreso? A ver, Elisa Zaragoza quería decir algo. Bien, bien, vamos. Oiga, Qué bueno. profe, una preguntota. Dígame. Por ejemplo, ahorita que hablaba mi compañera de los chicos con autismo, yo tengo 3 hijos, los 3 tienen trastorno de espectro autista, y ahorita me sonó lo que usted dijo. El más grande ya tiene 18 años, sin embargo, su espectro autista no lo limita, vaya, porque incluso él ahorita está estudiando una ingeniería. Sí, por ejemplo, él, ahorita que ya tiene 18 años, ¿quién determina si está facultado, por ejemplo, para adquirir alguna propiedad, o tengo que ser yo todavía sobre él, o no. cómo, o él, qué pasa? Alguien, al momento de que tengas una situación de adquirir una propiedad, él, digo, por lo que me estás diciendo, no tiene problema, y conozco varias gentes que como tu hijo, que son ingenieros y son arquitectos, y muy bien, tienen ciertas momentos en los que hay que manejarlos de una manera distinta, vamos a decir, ¿sí? Pero cuando hay un conflicto en el que no puede, si un juez en un momento dado, o un notario en un momento dice, no puede decidir, no tiene capacidad para decidir, se nombra un perito
que le hace como un examen o preguntas y todo, y le va a decir, no, pues él no tiene ningún problema. Para este asunto no tiene ningún problema. ¿Sí? Pero es así como funciona. Y ese perito pues, Ok. lo pueden contratar ustedes o lo puede contratar la autoridad, dependiendo del asunto que estén viendo. ¿Sí? Ok, entonces ya sería bajo una como tipo examen para ver si puede en esa situación Así o es. no puede. Así es. Ok. Pero si usted, o sea, yo por ejemplo, si al momento de ver que está estudiando una ingeniería, pues yo no le vería ningún problema. Pues sí, es que de repente, pero bueno, está bien, ya sería cuestión. Gracias, Son gracias, cuestiones ya muy licenciado. particulares, ¿no? Que se tendrían que Sí, ver, muy puntuales. gracias. De nada. Bueno, continuamos. Dice el estado civil de las personas. Ahora vamos a hablar del estado civil de las personas. Recuerdo tanto una compañera que pues no me peleaba, pero me decía, pero ¿cómo le decía? Pues si el estado civil de las personas, pues nada más es si está casado, divorciado, soltero, es todo, el estado civil está. No, el estado civil de las personas no es solamente eso, ¿sí? Dice, consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia, ¿sí? El estado o la nación. Entonces, en cuanto a la familia, el estado civil se refiere al hijo, ser hijo, qué lugar de hijo tienes, ser padre, esposa, pariente por consanguinidad, o sea, el parentesco también, por afinidad inclusive y por adopción. El parentesco por consanguinidad, les comento, se refiere a parentesco de sangre, ¿sí? Consanguinidad, sanguinidad significa sangre, entonces parientes de sangre vendrían siendo mis hermanos, por ejemplo, mis abuelos, mis nietos, todos son mis parientes de consanguinidad. Y por afinidad son mis cuñados o mis cuñadas, ¿sí? Y por adopción, bueno, pues ya sabemos qué es lo por adopción. Y el estado civil en relación a la nación o estado, pues si eres mexicano o eres extranjero. Del estado civil de las personas, estado y capacidad. Planioni Boncase dice que el estado de las personas es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y en la familia, ¿sí? Estas dependen de tres hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco, por consanguinidad o por afinidad. ¿Qué significa esto? Estas tres o cuatro aspectos te acompañan toda la vida y determinan quién eres, en gran medida determinan quién eres. Si eres mexicano, si estás casado, si estás soltero, si eres pariente, qué lugar del parentesco tienes y si tienes descendencia o no tienes descendencia. Entonces todo esto nos acompaña toda la vida. Entonces es muy importante y determina qué lugar ocupamos en una sociedad, ¿no? Derechos y características del Estado civil. Con relación al estado de las personas, la ley otorga dos acciones fundamentales: la de reclamación de estado y la de desconocimiento del mismo. En primera, se faculta a quien carece de un cierto estado para exigirlo si se cree con el derecho del mismo. ¿Qué significa declaración de estado o reclamación de estado o desconocimiento del mismo, desconocimiento del estado? ¿Qué significa eso? Significa que cuando me pasó hace tiempo. Les platico una anécdota. Estaba una cuñada trabajando en una empresa. Ella es contador público y estaba trabajando en un área de recursos humanos, en una empresa importante de aquí de Monterrey. Y estaban contratando gente y ella es de las que entrevista a las personas y le mandaron a un chavo, ¿no? Y pues, ¿cuál es tu nombre? Y ya, su nombre y los apellidos, pues, muy similares, ¿no? Inclusive a los de mi cuñada, y se le hizo raro. Entonces cuando ve en la papelería, ve que no, este muchacho nombra a su papá
y es el mismito nombre que un tío, pues de mi esposa o de mi cuñada, ¿no? Y se queda así como extrañada y ya, ¿no? Entonces, pues ya, va y le preguntan a mi suegro, oye, ¿pasas que papá me pasó esto y esto y lo otro? Y mi suegro no se queda con las palabras en la boca, fue y habló con su hermano, le dijo, oye, ¿sabes qué esta situación? Y él dijo, ¿sabes qué? Sí, pues sí, tengo otro hijo por ahí, mi esposa lo sabe, y ya le platicó toda la historia, ¿no? Entonces, este muchacho, generó un procedimiento para una reclamación de Estado, ¿sí? O un reconocimiento de Estado de hijo, de Estado civil, pero como hijo, que fuera reconocido por este señor, ¿no? Y lo reconoció en su momento, lleva su apellido y todo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere a una reclamación de Estado, o un desconocimiento del mismo, cuando pues, lo hemos visto en la televisión con los artistas que mueren, y yo soy hijo, y yo soy hijo, y yo no soy hijo, y tú no eres, etcétera. Hay un procedimiento para eso, ¿sí? Hay un procedimiento ya establecido en la ley para eso, para reclamar, para desconocer o para rechazar, ¿verdad? De Estado. A ver, creo que... A ver, tengo una pregunta de Elisa Zaragoza. No, profe, yo creo que se quedó mi mano arriba, qué pena. No hay cuidado. Sergio Armendáriz. Buenas noches, maestro. Por decir, tengo una prima que fue madre soltera y al niño lo registró con el nombre de soltera. Entonces ella se casó y con la persona que se casó, pues no es el papá del niño. El señor le puso el apellido. En dado caso que venga el papá del niño, ¿se puede hacer ¿cómo se llama? Esa reclamación? Esa reclamación. Sí la puede hacer, tiene derecho a hacerla, no significa que se la vayan a dar, ¿sí? Si el muchacho ya es, no tiene que ser mayor de edad, ya es, digo, no es un bebé, también interviene la decisión de él. Pero sí se puede también. Sí lo puede hacer porque es un derecho que tiene. Ok, y por decir otro ejemplo de que, por decir, tengo una vecina que son pareja, dos mujeres, y una de ellas tuvo un hijo, pues obvio no es Sí. papá la otra pareja, ¿verdad? Entonces, bueno, tuvieron un hijo. Entonces ya se separaron, se divorciaron. Okay. Y entonces, pues como quien dice, la otra persona que se fue, que no tiene al niño, dice que, pues que no lo dejan ver a su niño, ¿verdad? Bueno, al niño. Okay. Entonces, y le puso el apellido. Entonces, esta persona sí le ha estado yendo a molestar a la mamá del niño. Entonces le digo, bueno, pues entonces se podrá quitar el apellido, o como que pues no es el papá al fin de cuentas. Sí, miren, esas son de las cosas que se están viendo mucho últimamente y que son de las cosas que yo les mencionaba al principio de la clase, al principio del curso, que la sociología jurídica, por ejemplo, se encarga de ver esos temas, de cómo se está comportando la sociedad y qué cambios se está viendo en la sociedad, ¿sí? ¿Para qué? Para estar listos y todas esas situaciones dejarlas encuadradas en un marco legal, ¿sí? Para saber qué hacer. Y este caso que tú me dices, pues es un caso pues muy atípico, debe ser algo muy nuevo, digo, para un legislador, ¿cómo le va a hacer? El muchacho, yo sé por mi experiencia que la opinión del muchacho tiene mucho que ver, si ya está en edad de decidir, como te digo, no tiene que ser mayor de edad, si es un bebé, mi lógica jurídica pensando, no le van a dar como la patria potestad de ese niño. Sí lo puede permitir que lo vea y todo, pero o sea, no sé qué pretenda esta persona, no sé
sé si quiere ser es que, ¿cómo lo manejo? Ser la mamá, el papá de él. ¿Sí me explico? Sí, es. O sea, Sí, sí, sí. imagínate para el juez, o sea, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo Y manejo de esto? hecho, la problemática es de que por decir, bueno, ya cada quien tiene sus parejas, obvio Ujú. mujeres, entonces, pues, ¿cómo va a tener 4 mamás? O sea, porque cada quien le dice, pues, es tu mamá, o sea, Sí, pues, ¿cómo? Pues, si yo te veo mujer, ¿verdad? sí. Claro, ya es un niño de 5 años, Ujú. entonces, pues, por- obviamente los niños van evolucionando y no son tontos, ¿verdad? Se fijan. Claro, claro. Y entonces, así como que, pues, ahora resulta que tenía 2 y ahora son 4, o sea, Sí, ¿cómo? sí. Entonces, imagínate, ya no quiero ser yo el juez que vaya a determinar qué es lo que hay que hacer. Yo lo que haría, mi lógica, y la ley te lo puedo asegurar que así lo dice, digo, lo voy a investigar para estar bien seguro. La ley dice que el hijo tiene que ser con su mamá biológica, ¿sí? Entonces, Ok. ya el tema no sé qué figura quiere representar, pues es otra mujer, no sé qué figura quiere, o sea, qué figura dentro de ese matrimonio que se deshizo, qué figura quiere ser, si quiere ser el papá o quiere tener una patria potestad nada más, o verlo de vez en cuando, o qué es lo que quiere. Ajá. Pero una situación complicada, se está dando, claro que se está dando. Yo he escuchado casos así, de dos mujeres que tienen un hijo. No quiero saber cuál, ahora que hay un problema como el que me estás comentando, cómo lo van a manejar. No sé, honestamente no lo sé. Sé que hay algo, porque tuvieron que haber, pues no previsto, les llegó esta situación y tienen que haberlo arreglado. Ahora, hasta donde sé, creo que hoy todavía no está, exactamente, hasta donde sé, creo que todavía no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo en Nuevo León. Creo que todavía no está permitido. Este, entonces, pues es otra variable, ¿no? Que hay que pues, evaluar. Pero fíjate qué complicado. La ley lo que busca es el bien de las personas. Y si se están peleando, ¿quién se queda con el niño? Por decirlo de alguna manera, la ley va a buscar siempre y en todo momento el bien para el menor. Siempre. Tú dime para quién es o sea, ¿qué es lo mejor para el menor? Mi lógica me dice que esté con su mamá. Nada más. Que siempre esté con su mamá. Digo, si se determina que la mamá es buena madre, etcétera, etcétera, etcétera. Este, si no es así, bueno, pues ya es otra cosa, pero la ley siempre busca eso. En el caso del derecho familiar, busca eso, siempre el bien común o lo mejor para el afectado, siempre, 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 siempre. Y es algo que a mí no me queda objetivo a tocar a ustedes del momento de decidir. Pues si la ley dice esto, pero yo necesito que se le dé el cuidado y las mejores educación y que garantizar que tenga una buena vida el menor. Y si es con la mamá, pues es con la mamá. Siempre hay que buscar esa parte. Gracias, maestro. De nada. Como decía un amigo notario, decía, ay Juan Carlos, ya me trajiste otro torito. Cuando era un tema de propiedades, ¿no? Es que mira que el plano no existe y que esto y que el otro y que hay que arreglarlo. Ay, ya me trajiste otro torito. Cosas que son atípicas y que hay que arreglarlas. Así decía, y yo así le diría al juez que le toque este asunto, por ejemplo, si lo llevan a los tribunales, ya es un torito, así dicen, es un torito, es algo difícil de resolver. Pero bueno, vamos a continuar.
Dice, efectos de las sentencias relativas al estado civil. La sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal aun cuando en ocasiones no corresponde a la realidad. Fíjate, lo que estamos platicando ahorita, compañera, dice, efectos de las sentencias relativas al estado civil. La sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal aun cuando en ocasiones no corresponda a la realidad. Fuentes del estado civil, el parentesco, el matrimonio, el divorcio y el concubinato. Puede ser un tema muy atípico, esta frase, lo que quiere decir, puede ser un asunto muy atípico, pero siempre se buscará la verdad y aquí yo agregaría la verdad y el beneficio legal de las personas. Entonces aquí se busca la verdad y el beneficio para el menor, siempre va a ser así. Derechos del Estado civil. El Estado civil de las personas origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero, tales son los derechos de heredar o sucesión legítima, de exigir alimentos y de llevar el apellido de los progenitores. Fíjate, de llevar el apellido de los progenitores, ¿sí? Ese ya es un derecho. Cuando no se los quieren dar, como es un derecho, pues lo puede traer del novio, del esposo, que no es el progenitor, ¿verdad? En cuanto a la mujer casada, no obstante que la ley no lo indica, es costumbre que lleve el apellido de su esposo, pero después del propio. Esta frase, no es más una costumbre, excepción a la regla, es una costumbre que no se ha hecho ley. No está en la ley, es una forma de hacer las cosas, pero no tiene que ser así, ¿sí? Este tema de que la mujer casada lleva el primer apellido del esposo. Y no tiene que ser así. Perdón. Pero si ya lo tiene, pues ya no lo cambie, no vayan ahorita a quererse cambiar todos los apellidos. Prueba del estado civil. A ver, Elisa, ¿quiere decir algo? Oiga, no, nada más una preguntota, sí, rápida, ya. ¿A poco, por ejemplo, antes se utilizaba que, por ejemplo, mi mamá es María Antonieta Carrillo de Zaragoza, y así estaba en muchos papeles que ella tiene? ¿Eso es legal entonces, en cierta forma? No. De hecho, para los temas oficiales se ocupa el apellido de soltera. Ah, ok, perfecto. Para todos los temas oficiales se ocupa el apellido de soltera. Antes no le hacían mucho caso a eso, ¿sí? Honestamente, no le hacían mucho caso a eso. Pero hoy sí, su credencial de lector de su mamá, me decía, ¿verdad? Sí, mi mamá. Debe estar con los apellidos de soltera. O sea, lo legal, los apellidos de soltera. Legal. Así es. Sí, porque yo trabajé mucho tiempo en un banco y me acuerdo que las señoras ricas así se ponían de Garza Asada, no sé qué. Y así venían en sus chequeras y todo, entonces. Sí, porque ya era un adorno, ¿sí? Era un adorno, pero pues no, nunca se puso en la ley como obligatorio. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, gracias, maestro. Prueba del estado civil. En principio, el estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias del registro civil, ¿sí? Solamente eso es el único documento válido, probatorio, para determinar el estado civil de las personas. Objeto del registro civil es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica a través de un sistema organizado todos los actos relacionados con el estado civil de las personas mediante intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública, a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él. O sea, si estás en un juicio, el único documento que te va a servir y es considerado como documento probatorio, pues es el acta del registro civil.
Antecedentes del registro civil. El origen del registro civil viene del siglo pasado como costumbre eclesiástica. Las iglesias registraban nacimientos, muertes y casamientos. Cuando la del Estado surge, la idea de independizar los actos del Estado civil de las creencias religiosas. Es desde 1870 donde se genera el primer libro del registro civil. Cuando, creo que esto fue por el año, más o menos por donde creo que cuando estaba Benito Juárez. Benito Juárez separa la relación iglesia-gobierno, hace una separación drástica. Se decía que la iglesia estaba tomando mucho poder y era ya dueña de muchas propiedades. Entonces, en algún desacuerdo por ahí que hubo en la historia, don Benito Juárez rompe relación con la iglesia y separa y les quita un montón de propiedades y un montón de cosas. Y hasta ese momento era la iglesia la que registraba quién se moría, quién se casaba, quién se fue, quién vino, quién viajó, quién es extranjero, La iglesia tenía esa costumbre. Entonces, a partir de ahí es cuando el Estado toma esa costumbre y empieza a registrar muertes y casamientos de las personas. Y de ahí es donde nace el libro del registro civil, a grandes rasgos. Perdón. Definición y características de las actas de registro civil. Las actas de registro civil son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en los libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial del registro civil. Yo creo que eso lo tenemos muy claro. En las actas de registro civil interviene el oficial del registro civil que la redacta y autoriza, la parte o partes, los testigos y los declarantes. En el tema del domicilio, se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Tiene dos elementos, el de residencia habitual y el de propósito de establecerse en determinado lugar. Diferencia entre domicilio y residencia. Residencia se entiende la estancia temporal de una persona en un cierto lugar sin la intención de radicarse en él. La residencia puede servir, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e interpelaciones. La residencia también sirve para levantar determinadas actas de registro civil, por ejemplo, la acta de defunción. Creo que aquí hay un error. Ok. Y el domicilio, dice, sirve de base para determinar la competencia de los jueces y la mayor parte de los actos civiles. Es permanente, la residencia es temporal. El domicilio es impuesto por la ley a determinadas personas. Domicilio convencional es el que se tiene derecho de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Domicilio convencional, cuando ustedes sean abogados y que presenten una demanda en la oficialidad de partes, ahí van a poner ustedes, yo soy el abogado tal, de nombre tal, con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, tal, ¿sí? Y ahí van a poner su domicilio. Y ese domicilio es generalmente el de su oficina, y ahí van a recibir las notificaciones derivadas de las demandas que estén haciendo, de los asuntos que ahí estén tratando. ¿Sí? El domicilio determina la competencia de los jueces en la mayoría de los casos. Si el domicilio del demandante es Tamaulipas y está en Nuevo León el asunto, dice, oye, espérame, yo no tengo competencia porque yo soy de Nuevo León y ese es un asunto de Tamaulipas. ¿Sí? Por eso dice aquí, el domicilio determina la competencia de los jueces en la mayoría de los casos. Hay muchas variables en este tema que no me voy a ahorita enfocar en eso porque no vamos a acabar. Okay, capítulo 5 del nombre. Dice, por lo general la identidad de la persona está constituido por el apellido o nombre patronímico, acompañado del nombre de pila. O sea, por lo que la ley llama comprensivamente el nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos por lo que se describe y por consiguiente se individualiza a la persona, apellido y nombre de pila. El nombre como derecho subjetivo
Pues el tener nombre es un derecho, el derecho al nombre es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial, no se vende, no se compra, es decir, no es valorable en dinero, ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y que no figura dentro del patrimonio del difunto, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se originaron los apellidos? A ver, Elisa levantó la mano. Bueno, yo una vez escuché o leí por ahí que supuestamente era, por ejemplo, Fernández, el hijo de Fernando, y se le quedaba como que Fernández. O como del Valle era porque vivían en cierto valle, o así, tipo, cada uno de los apellidos tenían algo relacionado con la persona donde vivía o de quién era. Es correcto. Así es como se fueron determinando los grupos, ¿sí? Jorge, los que viven donde están Las Palmas, ¿sí? Entonces Jorge Palma, pero también Rodrigo Palma, o sea, toda esa gente vivía donde había muchas palmeras, por ejemplo, y les decían Palma. O del Río, los que vivían alrededor del río. Y así fue como se fue determinando una identidad a cada persona, ¿sí? Entonces, el nombre y el apellido, ¿sí? Y también lo que se dice es que Rodríguez son los hijos de Rodrigo, Hernández son los hijos de Hernaldo, por decirlo así, y Domínguez los hijos de Domingo, y también así era una forma de formar los apellidos. Interesante. Con esto concluimos esta sesión, ¿sí? Espero que les haya ido muy bien en su examen. Por ahí les dejo unas preguntas de esto. Si ven el libro y ven la presentación, van a poder contestar las preguntas sin ningún problema. Esta sesión está grabada, se está grabando. La voy a subir ahorita en un ratito más. El próximo martes vamos a ver 2 temas. Entonces tenemos que ser muy eficientes, ¿verdad? Muy eficientes. Nunca cierro un espacio para dudas, para plantear algunas dudas, pero sí, se va cerrando el círculo, se va cerrando el embudo y tenemos más chamba, ¿no? En cada sesión síncrona, porque vamos a ver 2 temas y luego uno, algo así. Entonces, pues yo agradezco mucho que hayan estado por aquí. Cualquier duda, cualquier comentario con la tarea, con lo que haya pasado. Por ahí supe de una persona que tuvo problemas con su examen, se le cerró y no me acuerdo si es de esta clase o de esta aula. Andamos viendo a ver qué pasó ahí. Entonces, yo me quedo pendiente, como siempre sigo a sus órdenes. Gracias. Yo estoy aquí a la orden para lo que indiquen, ¿sí? A través de la plataforma mandan un mensajito, lo que sea. Si les falta alguna tarea por ahí retrasada, me avisan. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Que tenga bonita noche ya. Ya. Gracias, compañeros. Nos vemos luego. Gracias, qué amables. Buenas noches. Gracias, Maestro. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias.